Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy es 19 de diciembre del 2013 y bueno, ya se acerca más la Navidad. Ya estamos en nuestro programa número 15. Sean todos bienvenidos a su sección del Querigma. Y bueno, pues ya estamos listos para presentar nuestro programa de hoy. No sin antes presentar, ¿verdad?, lo que están en cabina. Martín, ¿cómo estás, Martín? Muy buenas tardes, Nati. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Pues ya estamos aquí a través de su hermoso programa, Palabra Viva, para compartir con todos ustedes este mensaje de la Palabra de Dios para el día de hoy. Así es. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Así es, y bueno, escuchen a una servidora Natalia Ruiz, y saludamos a Enrique y Héctor que están ahí en la cabina, pues ayudándonos como siempre. Les recuerdo el contacto 234-3773, nuestro correo es palabraviva.radio@hotmail.com, y por supuesto en Facebook Palabra Viva Radio. Ahí todos sus comentarios y todo lo que gusten comentarnos, con mucho gusto vamos a atenderlos. Y bueno, pues ya estamos en nuestra sección del Querigma, ¿verdad? Y vamos a presentar el tema de hoy, no sin antes hacer nuestra oración, que vamos a pedir a Martín y a Víctor que nos ayuden con la oración. Claro que sí, amados hermanos y amigos, pongámonos en presencia de Dios, cada uno donde quiera que estemos, pensemos en Dios con toda confianza, confiando principalmente en su infinita misericordia y en el gran amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que en este momento digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a tomar para que comencemos nuestra oración este texto de la Sagrada Escritura, que es el Salmo 133, entre paréntesis 132. Qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos. Es como ungüento perfumado derramado en la cabeza, que baja por la barba de Aarón hasta el borde de su ornamento. Es como rocío del Hermón, que destila por las colinas de Sión. Allí envía el Señor la bendición, la vida para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde por el don de la vida que nos concedes. Te agradecemos que al darnos la vida nos des también hoy una nueva oportunidad para ser felices, para poder vivir nuestra fe, para llenarnos de gozo y de alegría, sobre todo en este tiempo de Adviento en que como iglesia, como pueblo peregrino, vamos acercándonos hacia ti, que eres la luz. Y esperamos con gozo y con alegría el envío de tu Hijo Jesús a nuestras vidas, a nuestra historia. Por eso nos llenamos de gozo y de alegría, recordando que Él, que ya vino y estuvo entre nosotros, nos ha llenado de paz. Por eso ahora que recordamos este acontecimiento de la encarnación y nacimiento de tu Hijo, nos llenamos de gran gozo y alegría, y seguimos entonando las mismas alabanzas de los ángeles y de los santos, diciéndote a ti que eres nuestro Dios, que toda la gloria, el honor y el poder sean para ti. Y tú que nos concedes también la vida en la comunidad, el participar como una familia que peregrina en este tiempo, en esta historia, y que vamos peregrinando hacia ti, el único Dios verdadero. Por eso es que nos ponemos con confianza en tus manos y te suplicamos ya desde estos momentos que bendigas a todas las familias, que a todos nos auxilies para poder construir esta gran familia que es la humanidad, esta gran familia en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra arquidiócesis, en nuestra parroquia, y la iglesia doméstica que es en nuestro propio hogar. Danos la gracia de ser también gozo y alegría, que como familia podamos seguir alabándote y bendiciéndote a ti, el único Dios verdadero. Tú nos has llamado a ser familia, a ser comunidad de amigos, comunidad solidaria, y eso es lo que somos tu pueblo, la iglesia. Una gran familia, una gran comunidad
convocados todos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso en este tiempo de Adviento volvemos a posar nuestra mirada en aquel misterio de amor que, representado en el pesebre a través de aquellas figuras tan hermosas, nos recuerdan que tú, que eres nuestro Dios, también eres familia, y que has querido una familia aquí en la tierra, y que a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a todos nosotros nos has llamado a ser tus hijos. Por eso, Padre, te suplico que tengas compasión y misericordia de todos nuestros hermanos y hermanas que sufren en sus familias, que sufren en ellos mismos la enfermedad, que sufren la tristeza, la angustia, la soledad, para que tú, que eres bueno y misericordioso, les recuerdes que estás con todos, que a ninguno abandonas, a ninguno dejas desamparado, sino al contrario, tú sigues siendo cercano a nuestra vida, a nuestra historia. Por eso te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te adoramos, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el poder, la alabanza. Hermano, hermana, disponte a escuchar la palabra de Dios. Abandónate en Dios, que tanto te ama y que siempre te ha tratado con infinita misericordia. Y descubriéndote como hijo o hija de Dios, descansa también en los brazos de tu Padre, que tanto te ama y que por medio de tu Hijo Jesús, el día de hoy, también hace presente en tu historia su amor salvador, su amor redentor. Bendita seas, Madre María, por ser la puerta de entrada de la salvación, por haber dicho sí a la palabra anunciada como salvación para todos nosotros. Guárdanos en tus manos, recoge nuestras oraciones, nuestras necesidades y ofrécelas al Padre como un himno de alabanza. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, pues gracias Martín, ¿verdad?, por esta bella oración. Les invito a llamar 234-3773, aquí el teléfono en cabina, o en Facebook Palabra Viva Radio. Con mucho gusto vamos a atender todo lo que ustedes necesiten. Y bueno, pues ya vamos a empezar de lleno con nuestro tema, que hoy es la comunidad. Recordarán que hemos estado proclamando el querigma y pues paso a paso, ¿verdad?, hemos dado algunas de las proclamaciones y hoy pues nos toca la comunidad, ¿verdad, Vic? Así es, amados hermanos, pues bienvenidos a este tema donde vamos a hablar en esta recta final de esta proclamación querigmática, de este tema de la comunidad. En este tema vamos a aprender si nosotros verdaderamente estamos insertos en una comunidad cristiana. ¿Y qué es, para empezar, una comunidad cristiana? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos delinea como el perfil de la comunidad cristiana. A partir del versículo 44, nos empezará a describir lo que es la comunidad cristiana. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos. No, Señor. Aquí encontramos como la primera característica de la comunidad cristiana. Eso que los une a la comunidad cristiana, dice todos los que habían creído, es decir, hay una fe común en toda la comunidad cristiana. Esa fe congrega a esta comunidad como una gran familia en Dios. Y dice que por esa fe estaban juntos, los que habían creído se encontraban verdaderamente juntos. Esta palabra o esta frase nos habla de una unión mistérica que Dios ha planeado para la iglesia, para la comunidad cristiana. Esta unión no se basa solamente en relaciones entre personas, sino se basa en una unión que va más allá, que es producto de la acción del Espíritu Santo. Entonces estos que habían creído estaban juntos, tenían en común, dice la palabra de Dios, todas las cosas. Más adelante, ya el versículo 45, vendían sus propiedades, todos ellos, y sus bienes, y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Esta primera comunidad cristiana como que rompe los paradigmas de lo que nosotros tenemos como una unión, como una comunidad, como un grupo, como un equipo de trabajo. Nosotros entendemos esa unión a la manera humana como personas que se reúnen con un fin común. Pero esta comunidad cristiana primitiva iba más allá todavía. En estos grupos humanos, la característica es que cada quien se une para conseguir un fin en común.
pero siempre está por encima de todo el pensar en tu beneficio para unirte a esa comunidad. En esta comunidad cristiana, que se diferencia de las comunidades humanas en esto precisamente, que para la comunidad cristiana lo más importante no es el bien de cada uno, sino lo más importante es entregarse por el ser amado. Entonces aquí habrá en esta comunidad cristiana un lazo de unión muy grande, que es el amor que Cristo nos ha enseñado en el Evangelio, y el amor que asimismo las comunidades cristianas habrán heredado. Este amor que va por encima de todas las cosas. Por eso dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 27, que el Señor ha amado a su iglesia profundamente y se ha entregado por ella. Entonces el Señor Jesús exige a la iglesia también que la iglesia reproduzca este amor con todos sus integrantes. Esta primera característica es muy importante porque como producto de esta característica de amarse unos a otros, vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos repartieran de acuerdo a la necesidad. Quiere decir que la comunidad cristiana primitiva no tenía ninguna necesidad económica, porque los que eran muy ricos daban todo lo que tenían, y los que eran pobres dejaban de ser pobres, y los que eran ricos dejaban de ser ricos, para que la abundancia que Dios había mandado y que les había puesto como administradores de ella, permitiera que no hubiera pobreza, que no hubiera necesidad, que nadie pasara hambre, que nadie tuviera estos problemas económicos a los que estamos acostumbrados. Por eso el día de hoy quisiera remarcar mucho esto. La comunidad cristiana es una comunidad que se apoya, es una familia que las necesidades las soportan entre todos los miembros. Comparemos esto con nuestra realidad en nuestro grupo, en nuestra parroquia. Verdaderamente estamos siendo solidarios con los problemas de todos. Verdaderamente cuando alguien sufre, cuando alguien tiene una necesidad, todos salimos en defensa de esa persona, de su problema, intentamos solucionarlo, o a lo mejor estamos egoístas desde nuestra propia vida, queriendo nada más nuestro bien común. Dice la palabra de Dios también en Hechos 2:42, 4 características que como que definirán a la comunidad cristiana, que son como los 4 fundamentos de la comunidad, de ese edificio que se llama iglesia, y sin estos 4 fundamentos quizá la comunidad esté tambaleándose o esté a expensas de que venga un viento fuerte y destruya la construcción de la iglesia. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 4 características, estimados hermanos, de una comunidad. Primera característica que menciona Hechos 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La frase en griego, en el original griego, dice esta doctrina de los apóstoles, la didaché. ¿Qué es esta didaché? Esta doctrina de los apóstoles que enseñaban no es otra cosa que lo que Jesús vino a enseñar, que lo que Jesús formó durante 3 años de su ministerio público, a aquellos que iban a ser los apóstoles, aquellos que iban a reproducir este mensaje, iban a ser enviados. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, les dice, anteriormente les decía que vayan y hicieran discípulos a todas las naciones, y en el versículo 20 les dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Esa doctrina en integridad cristiana, esa doctrina de Cristo, cuando viene a dar plenitud a la revelación que en el Antiguo Testamento algunos hombres que habían recibido esta revelación no la habían entendido a plenitud. Por eso Jesús dice, habéis oído que se os dijo, mas yo os digo. Está dando plenitud al significado total, a la verdad de que tenemos que entender en la Biblia. Esa doctrina de verdad que Jesús vino a comunicarnos, y que a los primeros que comunicó y que bebieron directamente de esas palabras de Jesús fueron los apóstoles. Ellos a su vez la reproducirán en esta doctrina llamada didaché, la enseñanza ortodoxa de lo que debe hacer un cristiano, el camino. Después, con el paso de los tiempos, en los primeros siglos, esta didaché se habrá puesto por escrito, y habrá un libro de los primeros siglos, del primer siglo, donde se llama la didaché, la doctrina apostólica, y ahí encontramos cuestiones muy interesantes, como el lugar que le daban al Padre Nuestro. Era un lugar privilegiado por encima de las demás oraciones, porque era la oración que Jesús nos había enseñado para dirigirnos al Padre, y era un verdadero privilegio. No cualquiera podía rezarla, tenía que pasar el catecumenado de 3 años para poder tener este privilegio.
Entonces veamos cómo esta doctrina de los apóstoles es una formación sólida, es una formación que es una catequesis, es un crecimiento en las verdades de la fe para que nosotros no solamente crezcamos en nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, nuestra mente vaya en la línea de nuestra fe. Porque ¿qué es lo que sucede con nosotros como cristianos, como católicos? Nos quedamos con una fe infantil. Nosotros hacemos la primera comunión, vamos a algo que se llama la catequesis también, pero es una catequesis rudimentaria en las primeras verdades de la fe. Solamente se nos enseñan oraciones básicas y algunos que otros principios de fe. Pero esta formación no es sólida y no es suficiente para un cristiano. El cristiano que se queda con esa formación quiere decir que está con una fe infantil. Amados hermanos, yo les invito a que ustedes que hicieron su primera comunión, su confirmación de blanco con ese trajecito tan bonito, y si lo tienen todavía guardado, vayan en este momento, lo saquen del closet, intenten ponerse ese trajecito. Se verían ridículos, amados hermanos, porque esa fe no se puede quedar infantil. Así como ustedes ya no caben en ese trajecito, también su fe, esa fe que en ese momento se alimentó desde esas primeras oraciones, tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo, para que nosotros lleguemos a la plenitud del conocimiento de Dios. Así igual como cuando nosotros llegamos a este mundo y quizás ingresamos a la escuela porque no conocemos muy bien del mundo y de cómo vivir en el mundo, y vamos creciendo en el conocimiento de este mundo, también nosotros tenemos que crecer en el conocimiento pleno de Cristo. Así es, bueno, tengo que interrumpirlos, nos vamos a ir a un corte, no sin antes recordarles los teléfonos 234-3773, repito, 234-3773, y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Palabra Viva. Bueno, les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, 234-3773, y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Ahí todos sus comentarios, sus dudas y sus aclaraciones, con mucho gusto los vamos a contestar. En un momento más también me voy a conectar al chat que es de Radio Palafox, www.radiopalafox.com. Con mucho gusto, los que quieran estar ahí chateando, también con mucho gusto vamos a atenderlos. Y bueno, seguimos con nuestro tema de hoy, que es la comunidad VIC. Muy bien, pues amados hermanos, recordemos que estábamos hablando de las 4 características que son como los 4 pilares de la iglesia, viendo a la iglesia como un edificio, como una construcción, y que sin esos 4 pilares, esa construcción flaquea y está quizá condenada a caer ante los embates del enemigo. Por eso es tan importante entender estas 4 características. Ya vimos la primera, eso que decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la didache que mencionábamos en griego, y esta doctrina de los apóstoles corresponde a la dimensión profética de la iglesia, cuando proclama la palabra, cuando explica la palabra, cuando la iglesia como intérprete legítima, porque ese poder le dio Cristo, de lo que es la Sagrada Escritura, explica con esa autoridad que tiene para conocer las cuestiones de fe, todo esto, todo el camino de Cristo, el camino del cristiano, todas las peculiaridades de la doctrina de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros en nuestra vida como cristianos llevemos una formación sólida, una formación catequética, es decir, sistemática, es decir, que vaya creciendo, que vaya permitiendo que nosotros crezcamos en ese conocimiento de Cristo. Pregunta, amados hermanos que nos están escuchando, ¿tú tienes alguna formación doctrinal en esta doctrina de Cristo? Porque muchos somos ignorantes de esto y llegan a nuestra casa, toca un hermano que dice, vengo a traer la palabra de Dios, les vengo a traer el mensaje de salvación, y nosotros pensamos realmente por nuestra ignorancia y porque no conocemos nuestra fe, que eso que nos está llevando es verdaderamente lo que Cristo nos dijo. Entonces no nos dejemos engañar, tenemos que formarnos para conocer bien nuestra fe, para dar, como decía San Pedro, razones de esta fe tan preciosa que es como un tesoro que se nos ha dado a nosotros, aunque no lo merezcamos. Muy bien, esta es digamos, el primer pilar que sostiene a la iglesia. El segundo pilar, dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, es la comunión entre unos con otros. La comunión entre unos con otros. Y de esto empezamos hablando, de esa comunión misteriosa que Dios ha suscitado en la iglesia. ¿De qué se trata esto? Hay esta palabra en griego, en el original, esta comunión, dice la palabra koinonía. ¿Qué cosa es koinonía en la doctrina de la iglesia? Es la comunión
es decir, una unión común entre todos los miembros de la iglesia, pero es un fruto de la acción del Espíritu Santo que a través de sus dones, a través de sus carismas y de su acción misteriosa logra una comunión diferente entre los miembros de la iglesia. A esto entendemos también en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, cuando dice que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean todos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice Jesús en esa oración tan bonita, cuando se dirige al Padre y le habla sobre la unidad. Que la misma unidad que tiene la Trinidad, que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad en el amor, una unidad donde ninguno está por encima del otro, una unidad donde se vive esa unión por la entrega desinteresada del amor que tienen entre ellos, esa unidad misteriosa, es la misma que Cristo quiere para su iglesia. Por eso dice que todos sean uno como nosotros somos uno, como tú estás en mí y yo estoy en ti. Y ahí da la clave para entender esta relación misteriosa de la comunión entre los miembros de la comunidad de la iglesia. Dice, como tú estás en mí y yo en ti. Regularmente en las relaciones interpersonales entre las personas que están a nuestro alrededor, nosotros somos egoístas, somos vanidosos, pensamos en nosotros mismos y casi todo lo que hacemos, lo hacemos solamente por el interés, para obtener un beneficio. Pero ese de decir, tú estás en mí y yo estoy en ti, quiere decir que tú renuncias a tu egoísmo, quiere decir que tú renuncias a tu vanidad, que es el fruto del pecado original, y entras en relación con la otra persona que está frente a ti. ¿Y cómo entras en relación con esa otra persona? Entendiendo a esa persona, amando a esa persona, buscando, interesándote por las necesidades de esa persona. Si nosotros verdaderamente hiciéramos esto que dice el Señor en la Sagrada Escritura, si renunciáramos a nosotros mismos, a nuestro propio interés, y viéramos el interés del más necesitado, no habría necesidades en el mundo, porque las sustentaríamos nosotros. Esa ocuparía la primera importancia en nuestra vida. Tan importante que es entender esta comunión misteriosa entre los miembros de la iglesia. Dice entonces que había una comunión entre unos y otros, pero una comunión suscitada, decíamos, por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que yo pueda tener una amistad con alguna otra persona que yo conozca, nunca me va a llevar a entender esa comunión como fruto de la acción del Espíritu Santo. Porque lo que el hombre no ha podido hacer, lo que el hombre no ha podido unir y no ha podido entrelazar, Dios sí lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces en la comunidad cristiana coexisten gentes de diferente modo de pensar, gentes de diferente ambiente, de diferente posición social, pero el lazo de unión entre todos ellos es precisamente la fe y esa comunión que da el Espíritu Santo. Entonces decía el documento Nuevo Milenio Ineunte en el número 43, en esa doctrina del Papa Juan Pablo II de feliz memoria, que es como su testamento, que es como ese testamento espiritual que deja la iglesia para entender el camino de santidad que él llevaba con relación a los hermanos que él tenía. Él decía en ese número que teníamos que vivir la espiritualidad de la comunión. ¿Y qué es esta espiritualidad de la comunión? Decía que hay que fijar nuestros ojos en el Padre que ama, en el Padre que vive de una forma peculiar, y entonces nosotros tenemos que imitar ese amor profundo que tiene la Trinidad y ese amor que Cristo ha manifestado a los apóstoles también y a todos cuando vino en cuerpo presente también a este mundo. Es decir, que nosotros tenemos que imitar el amor de Cristo y aplicarlo a nuestros hermanos. Un amor que se entregó profundamente, un hombre que se entregó hasta la última gota de su sangre por el ser amado. Por eso, cuando hablábamos al principio de esta proclamación carismática, de estos temas del amor, decíamos que el amor verdadero es entregarse a sí mismo por el ser amado, darlo todo por el ser amado. Ese es verdaderamente el parámetro del amor. Y por eso tenemos, dice el Papa Juan Pablo II, que imitar ese amor profundo que tiene Cristo para con nosotros, que entrega todo por el ser amado. Pregunta, amados hermanos, ¿qué hemos entregado nosotros en la comunidad por nuestros hermanos en necesidad, por nuestros hermanos con problemas, por nuestros hermanos quizás en la ignorancia de la fe? ¿Hemos sido capaces de hacer algo, por lo menos de dar testimonio de fe, para que la gente crea a través de ese testimonio?
¿Qué hemos sido capaces de dar por el otro, por el que tiene problemas? A veces criticamos y decimos, es que aquel padrecito es bien canijo, tiene un carácter bien fuerte, ya me corrió de la iglesia, nada más es difícil tratar con él. Pero ¿qué hacemos por este hermano que pensamos que está mal en el camino de la fe? O andamos criticándonos unos a otros diciendo, es que doña fulanita de tal, a mí me cae bien gorda, es bien chismosa, siempre anda con argüendes en la iglesia, y en lugar de ayudar a las personas, nos dedicamos a la separación. Por eso muchos de nosotros, yo quisiera denunciar que en nuestras comunidades somos emisarios de separación. Andamos hablando mal uno de otro, y andamos con intrigas, andamos con celos, con resentimientos, con odios, y todo esto no es la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es aquella que se ama, y como producto de ese amor tan profundo que recibió de Cristo, de ese amor que nosotros bebemos del amor de Dios, y que nos sentimos gozosos y alegres y felices de experimentar ese amor, lo podemos entonces aplicar a los demás. De esto habla este segundo parámetro de la iglesia, este segundo basamento en el que está fundada la iglesia, que es la comunión de entre unos con otros. Esto habla también de la caridad, y esta es la dimensión de la caridad de la iglesia: amarnos los unos a los otros, y como producto de ese amor, tener todas las relaciones que tenemos entre nosotros. Es decir, si yo soy tu amigo, lo soy en Cristo, por el amor que ha sido derramado en mi corazón, y ese amor yo soy capaz de comunicarlo en la libertad que Cristo me dio. Bien, el tercer parámetro, ese tercer bloque que sostiene a la iglesia, dice en la fracción del pan, el partimiento del pan. Esto en griego se dice el klasistou artuo. ¿Pero qué es esto del klasistou artuo? Es la celebración, la parte celebrativa de la iglesia. Es obedecer al mandato del Señor cuando dice, haced esto en memoria mía, cuando mandó celebrar la Eucaristía, y la Eucaristía como cumbre de nuestra fe. Dirá el Concilio Vaticano II en Christus Dominus número 31, en ese decreto, y también en la Lumen Gentium número 11, procuren los presbíteros que la celebración de la Eucaristía sea centro y culmen de la vida del cristiano. Es decir, lo más importante en nuestra vida, donde se tiene que ver que somos cristianos, es la celebración de la Eucaristía. Pero ¿cómo va a ser centro y culmen de una vida de cristiano si no hemos trabajado para que nuestra vida sea verdaderamente cristiana? Si nuestra vida es una vida de pecado, es una vida alejada de Dios, no hemos renunciado a nuestras pasiones, no hemos renunciado a nuestras vanas inclinaciones, a la concupiscencia de nuestra carne, y por eso nuestra vida, ahí alrededor de nuestro interior, no hay una vida verdaderamente cristiana. Por eso necesitamos primero renunciar, primero acoger a Cristo como Señor de nuestra vida. Quiere decir que Jesús mande en nuestra vida, quiere decir que Él sea el dueño de nosotros, quiere decir que nuestra voluntad queda sometida a la voluntad de Dios. Y a través de esa voluntad entendemos que la voluntad de Dios es pura bondad, y todo lo que quiere de nosotros es algo bueno. Entonces, en este parámetro tenemos que entender que esa dimensión celebrativa de la iglesia se refiere a la Eucaristía, es decir, la asamblea, la reunión de todos los hermanos en la fe para celebrar el sacrificio de Jesús. Esa unión tan misteriosa de este sacramento de la Eucaristía solamente la entiende aquel que tiene fe. Por eso, como dice el Concilio Vaticano II, tiene que ser el centro y culmen, pero primero tienes que trabajar por tu vida de cristiano. Esto implica una adecuada evangelización. Esto implica o presupone que esto de la doctrina de los apóstoles, de la que ya hablamos, del crecimiento, de la formación de nuestra vida, una formación cristiana adecuada a nuestras necesidades y al mundo moderno, ya tuvo que haberse dado para que nosotros podamos celebrar el sacrificio de Cristo como conviene. En ese sacrificio nosotros no solamente hacemos memoria, en esa frase de Jesús, hacer esto en memoria mía, no solamente es hacer memoria de ese momento en el que Cristo se ofreció por nosotros, que es el momento más sublime de la humanidad, cuando el hombre es redimido a través de la acción salvadora de Cristo, sino que se actualiza ese sacrificio de Cristo. ¿Y por qué se actualiza? ¿Cómo es posible entender esto? No es posible entenderlo directamente para nosotros, porque vivimos en un mundo donde está regido por el tiempo. Somos seres temporales, pero para Dios no hay tiempo. Lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, para Dios es siempre presente. Por eso dirá la Sagrada Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso ese Dios que está por encima del tiempo actualiza
cada vez que nosotros celebramos esta Eucaristía, las gracias que Él ha derramado en la humanidad y en el hombre, en el corazón del hombre, a través de su santo sacrificio. Por eso es tan importante entender esta celebración. Esta celebración no implica solamente ir a misa los domingos, sino tenemos que ir a misa para celebrar. ¿Y quién es el que celebra? El que viene preparado para la celebración. Imaginémonos que a mí me invitan a una comida, a una fiesta. Por cierto, al rato va a ser la posada del instituto, ¿verdad? Y vamos a estar ahí conviviendo con todos los hermanos de las comunidades de Fe y Vida. Que yo llegara a la fiesta sin estar preparado para la fiesta o de una manera indigna para esa fiesta. Es decir, yo llegara de short, ¿no? De short cortito, como si fuera para... o en una pijama, ¿no? Todo con los pelos, bueno, con los pelos parados sí voy a llegar, hermanos, pero yo llegara todo despeinado, todo sucio, sin bañarme durante una semana. Es una condición indigna de ir a una celebración, ¿no? Principalmente tenemos que pensar en el hermano que está junto, ¿no? Que nos va a estar aguantando. En este ejemplo turbio entendemos que hasta en los momentos más comunes de nuestra vida tenemos que estar preparados para lo que vamos a hacer. Si yo voy a un examen y yo no voy estudiado para ese examen, si yo voy a la iglesia a recibir la doctrina y yo no llevo mi Biblia para estar apuntando, para estar leyendo la palabra, y yo no llevo en qué apuntar también la enseñanza, no voy preparado para lo que voy a hacer. La celebración de la Eucaristía implica una preparación en nuestro corazón a través del sacramento de la confesión, donde nosotros llegamos preparados para recibir ese pan fraccionado por nosotros, ese pan eucarístico que es Cristo mismo que se entrega por nosotros. En el Evangelio Jesús dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Es decir, Cristo mismo en esa unión misteriosa que tiene con todo su cuerpo a través del sacramento de la Eucaristía, nos fortalece. Y muchos dicen, es que en la Eucaristía, es que Cristo empieza a formar parte de nosotros. Bueno, también, pero en la Eucaristía lo que nosotros hacemos es que nosotros empezamos a través de esa unión misteriosa a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Y a este respecto dice la carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta palabra de la carta a los Corintios, Pablo les enseñará, y el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseñará a todos los hombres, que nosotros somos ese cuerpo misterioso de Cristo, ese cuerpo místico, ese cuerpo que no es un cuerpo solamente material, sino es un cuerpo también espiritual, un cuerpo al que le anima un alma en común, el Espíritu Santo, que nos da la vida a todos nosotros. Y esto permite que nosotros celebremos verdaderamente nuestra fe a través de la Eucaristía. Y esto se refiere a la parte litúrgica de la iglesia, la dimensión litúrgica de la comunidad y de la iglesia, que es necesaria vivirla también. Esa unión misteriosa que Cristo mismo ha planeado. A través de esos sacramentos nosotros encontramos la gracia divina, la comunicación de la vida divina para nuestra vida. Nos acercamos más a Dios y empezamos a vivir más de acuerdo a lo que Dios nos dice. Hay una gracia recibida a través de esta celebración eucarística que depende mucho de nuestra fe, pero que esa gracia es directa a través de recibir el sacramento. Bien, el cuarto fundamento de la iglesia, el cuarto basamento es las oraciones. Dice que perseveraban en estas cuatro cosas. Y perseverar es una palabra que significa no solamente hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con sentido. Y no solamente hacerlo con un sentido, es decir, sabiendo lo que significa, sino desgastarnos en hacerlo, trabajar por hacerlo, dar todo el 100% de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo por lograr ese fin. Eso significa perseverar. Entonces ya entendemos la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partir el pan y las oraciones. Tan necesaria la oración para nuestra vida como cristianos. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo no entiendo? ¿Por qué yo sigo cayendo en lo mismo? Pues es que no oras. Muchas veces nosotros no tenemos ese contacto directo con Cristo. En la oración tenemos un encuentro directo y personal con el Padre. Inclusive muchos santos en sus tratados místicos han mencionado que ninguna persona puede llegar al Padre si no es a través de una vida de oración. Es decir,
El camino de nuestra fe no puede ser solamente un escaparate de una vez a la semana, sino lo que nos pide el Señor es una unión, es un diálogo. ¿Qué es eso precisamente la oración? Un estar en contacto con Dios. Muchas veces decíamos en programas pasados que me preguntan, oye Víctor, ¿y cómo es que tú escuchas a Dios? ¿O cómo es que ustedes escuchan a Dios? Le decimos, pues ¿cómo es que ustedes no lo escuchan si está vivo? Tú le puedes hablar y Él te responde. No te responde como te responde algún humano común y corriente, directamente, con la voz. Pudiera hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible, pero te responde a través de todo lo que sucede en tu vida. Cada cosa que tú vives es una enseñanza, y Dios te está hablando a través de lo que te está sucediendo en tu vida, lo bueno y lo malo. Y ahí te contesta Dios. Tienes que meditar y tienes que aprender a descubrir cuál es el significado de lo que Dios te está contestando a través de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás experimentando. A veces decimos, es que me ha ido bien mal. Es que a lo mejor ahí está la respuesta que Dios te está pidiendo también en tu vida. A lo mejor tú eres muy egoísta y necesitas ser quebrantado para poder llegar a esa humildad que tú necesitas. Entonces, las oraciones son importantes en nuestra vida porque nos llevan directamente a Dios, sensibilizan el corazón de Dios, nos echan como un clavado hacia el pensamiento de Dios, hacia su voluntad, y nos permiten tener un discernimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida. Así es. Bueno, pues vamos a tener que interrumpir. Está muy interesante el tema que nos está dando Vic. Le recuerdo el contacto 234-3773 y todas sus dudas y comentarios a Palabra Viva Radio vía Facebook. Regresamos en unos segunditos y bueno, pues sigan escuchando que vamos con todo para finalizar. En Palabra Viva, les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. También tenemos Twitter, @Palabra Viva Radio en Twitter, y el correo electrónico palabraviva.radio@hotmail.com. Ahí estamos para servirles como siempre. Y bueno, pues ya estamos de lleno con el programa con el tema de la comunidad Vic. Así es, nos fuimos al corte hablando de la comunidad como cuerpo místico de Cristo, es decir, nosotros somos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. Es una unión misteriosa entre todos los miembros, una unión que tiene mucho que ver con el amor, pero es un amor comunicado a nosotros de manera extraordinaria a través de la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos mueve a darnos cuenta que el que está junto de mí en la iglesia, en la comunidad, en este cuerpo místico de Cristo, no es lejano a mí, no está alejado de mí, sino es mi hermano, es parte de mí mismo también, porque todos somos un solo cuerpo. No solamente somos una familia, sino somos todos miembros importantes del cuerpo. Así pues dice Pablo a los Corintios, si todos somos un solo cuerpo, no puede estar divididos los miembros de este cuerpo, y no puede decir la mano, yo no sirvo al cuerpo, yo no quiero estar con la cabeza, ni la cabeza, yo no quiero tener nada que ver con los ojos, ni ningún miembro del cuerpo estar lejano uno de otro, alejado. Al contrario, la carta a Santiago en el capítulo 4, versículo 1, Santiago pregunta a la comunidad cristiana, ¿de dónde viene esa enemistad entre ustedes, esa separación entre ustedes? Y contesta inmediatamente, viene de sus pasiones a las que no han renunciado por amor a Cristo. Es decir, nosotros seguimos viviendo en nuestra propia voluntad, en nuestro propio camino, en un camino que nosotros elegimos diferente del camino que Dios quiere. Nuestras pasiones, seguimos queriendo disfrutar, queriendo experimentar, queriendo vivir, queriendo gozar, pero sin Dios. Entonces, en este mensaje termino hablando de que en este cuerpo místico de Cristo, como Cristo es la cabeza, el Señor habita en medio de su iglesia. Es la promesa que el Señor da en Mateo 28:20. Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y es la promesa que la Sagrada Escritura nos dice en el Apocalipsis, que Él vendrá nuevamente y plantará su reino de justicia, de paz, de amor, de libertad y de verdad en medio del mundo. Y esta iglesia a la que quizás nosotros tuvimos la oportunidad de pertenecer, este cuerpo al que nosotros rechazamos, seremos juzgados por eso. Por eso el Señor nos da una oportunidad, un tesoro, el descubrir que en nuestra vida no estamos solos, somos parte de algo muy grande, y nosotros tenemos que vivir esos dones y ese mensaje tan hermoso del Evangelio en comunidad. Todos juntos podremos llegar a la salvación. Bueno, quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan pues prácticamente, ¿verdad?, ya el cierre del programa, para poder mandarles a todos nuestros hermanos y amigos pues un mensaje de Navidad, un saludo de paz, en la alegría que nos concede el Señor. Ahora que estamos en este
marco del tema de la comunidad, ¿verdad? No podemos nosotros dejar de poder decirle a nuestros hermanos que Dios los ama infinitamente y que en Cristo Jesús, que se hizo hombre y nació de Santa María Virgen para salvar a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la muestra de su amor, de su misericordia. Verdaderamente Dios nos ama y verdaderamente Cristo Jesús nació en Belén para cada uno de nosotros. No hay Navidad sin Cristo y eso tenemos que recordarlo, tenemos que decirlo nuevamente y recuperar en nuestra vida de cristianos el don de la fe en una persona, en la persona de Jesús. A veces los medios de comunicación, sobre todo los convencionales, nos llevan por un camino diferente de la Navidad. Nos dicen, ¿verdad?, que el corazón de la Navidad es el árbol, o que no puede haber una Navidad sin luces o sin regalos. Las cosas no son así. Cuando Cristo está en el corazón de una persona, podemos incluso decir, vive en una Navidad perpetua, en una Navidad presente, en una Navidad perenne. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados en la fe a ser presente a Cristo Jesús, no solamente en nuestra vida y en nuestras relaciones familiares, sino en la vida de toda la comunidad humana, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones de descanso, en fin, en todos aquellos ambientes donde cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos desarrollamos, nos relacionamos. Estamos llamados a hacer presente la Navidad. ¿Y qué cosa es la Navidad? Pues es la venida de Cristo. Que Cristo ha venido para salvarnos, que Cristo ha venido para mostrarnos la grandeza de su amor, que para Dios somos muy importantes cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos y hermanas, en estos tiempos en que ya próxima la Navidad nos vamos preparando, cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a Cristo. No hay Navidad sin Cristo. Pero donde está Cristo, siempre habrá Navidad. Por eso, hagamos un momento de oración. Les pedimos, hermanos, que cierren sus ojos y en este momento invoquemos la presencia del Espíritu Santo, que es aquel que da ese lazo de unión a la iglesia. Y pidamos a este Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, que Él sane esas relaciones entre los miembros de la iglesia, aquellos miembros que se han separado por el odio, por el rencor, por el resentimiento. Yo te invito a que en estos momentos pienses en aquella persona que es parte de tu iglesia, de tu comunidad, y que quizás no has tratado como si fueras tú mismo, que no has entendido que te pertenece, que es parte de ti, que tú y él no son dos cosas diferentes, sino una sola cosa. Pídele al Señor en este momento que bendiga esa unión, que sane relaciones rotas, relaciones fracturadas por nuestros propios errores, por nuestro propio comportamiento, por nuestro egoísmo, por nuestra falsedad, por nuestra vanidad o vanagloria, o simplemente por alguna equivocación o un malentendido. Señor, te pedimos que en estos momentos sanes las relaciones entre los miembros de la iglesia. Y si tú, hermano que me estás escuchando, estás enojado con alguno de tus hermanos, dice la Sagrada Escritura que no te es lícito estar enojado con tu hermano y presentarte delante del altar de Dios. Por eso yo te invito a que en este momento, de manera simbólica, le perdones si algún daño te hizo ese hermano, que tienes en este momento una separación, que tienes en este momento algo en contra de él. Y de manera muy especial te voy a pedir que tus hermanos de comunidad, que tus hermanos de servicio, en estos momentos llegues a reconciliarte con ellos, y saliendo de este momento de oración, hagas todo lo posible por hablarles y por sanar esa relación, porque nosotros mismos hemos destruido, hemos atentado contra la comunión del cuerpo de Cristo, y el cuerpo está enfermo. Yo te invito a que no seas en este momento ese emisario del maligno, emisario de separación, y renuncies a la separación que hay entre tú y algún miembro de la iglesia. Señor, sana nuestros corazones. Señor, te pedimos que doblegues nuestro egoísmo y que en este momento hagas el gran milagro de la unión, y que yo pueda amar a aquel que me es tan difícil soportar, y que yo pueda ser aceptado también en medio de todos los demás, a través de renunciar a mis propias inclinaciones de pecado y pensar en el otro que está junto a mí. Bendice, Señor, esta unión y bendice esta petición que te hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo más antes de irnos.
conclusiones del tema. Sí, algo que necesiten finalmente comentar. desearle a todos nuestros amigos, radioescuchas, una muy feliz Navidad, que Cristo siga haciéndose presente en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, y que el próximo año 2014 sea pleno y esté colmado de las bendiciones de Dios. Que cada uno de nosotros asumamos con mucha responsabilidad el ser discípulos misioneros de Jesús y que comuniquemos la buena nueva de salvación. Que Cristo Jesús ha nacido para todos nosotros. Hoy podemos decir con alegría lo que dice el Evangelio. Hoy ha nacido para nosotros, ¿verdad?, un Salvador, que es el Cristo Señor. Amados hermanos, desde el Instituto Fe, Comunidad y Vida, en el que nosotros servimos a la iglesia, desde esta cabina de radio Palafox, donde nos han brindado generosamente este espacio, y a todos nuestros hermanos y amigos de este programa Palabra Viva, en particular en esta sección de jueves que es el querigma, de parte de todos, ¿verdad? Les deseamos a todos ustedes que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor y del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes, y que los ruegos de nuestra Madre María de Guadalupe les alcancen para ustedes plenitud de bendiciones. Así es, hijo. Bueno, pues muchas gracias, Martín, muchas gracias, Víctor, por venir a compartir el tema de la comunidad. Yo me despido, voy a mandar sus saludos a Sodi Aguilar Sánchez, a Ceci Juan, y bueno, pues a todos los que siempre nos estaban mandando mensajes por vía Facebook, todos los que le ponían like a las fotos, etcétera, pues muchas felicidades. Y quiero pasar antes lo que nos dice Sodi, dice: saludos y felicitaciones a todos ustedes que se preparan para llevar el querigma, a todos los que lo necesitamos y queremos conocer a nuestro Señor. Y nosotros en agradecimiento debemos aprender a escuchar. Dios los bendiga infinitamente. Muchas gracias, Sodi, como gracias, siempre, gracias, nuestro Sodi. Fan, ¿verdad? Número 1, Sodi Aguilar. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por estarnos sintonizando. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Y bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Y antes quiero agradecer también a Enrique y a Héctor Sujam, que no nos pudo acompañar, pero que ojalá nos esté escuchando. Que pasen unas felices fiestas, ellos que nos están ayudando siempre también. Acuérdense, vía Facebook Palabra Viva Radio, nosotros nos escuchamos. Que tengan una excelente tarde. Y bueno, pues una servidora, Natalia Ruiz, les desea una feliz Navidad. Hasta luego.